Hola, hoy vamos a hablar de pandemias y emergencia climática. Me llamo Belén y estoy con el doctor Rafael Pinilla Palleja. Actualmente el doctor Pinilla es el coordinador médico de un hotel medicalizado para atender pacientes de la COVID-19. Concretamente está en el complejo residencial Dr. Pérez Mateos en San Juan, en Alicante. Él es médico. Es también doctor en economía aplicada cuantitativa y es el líder en España de la ONG Citizen Climate Lobby Europe. En este contexto, y para poner un poco todo en perspectiva, pues llevamos un mes y pico confinados ya por la pandemia actual que estamos sufriendo. La curva en España está descendiendo poco a poco y ya empezamos pues a hablar de cuándo y cómo va a haber esa transición hacia la normalidad. Entonces, vamos a hablar de este tema tan de actualidad de la mano del doctor Pinilla con su visión experta y holística, no solo de medicina, sino economía y también pues el cambio climático. Para empezar, a mí creo que me encantaría saber si nos podría explicar brevemente qué papel cumple un hotel medicalizado en la lucha contra el virus, el COVID-19. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por la presentación y por darme la oportunidad de contar un poco lo que estamos haciendo y lo que podríamos hacer para mejorar las cosas, ¿no? El papel de un hotel es muy sencillo. Yo creo que ya todos sabemos un montón de cosas, estamos un poco hartos de toda la información que estamos recibiendo sobre el virus y la enfermedad. Es una enfermedad que en la mayor parte de las personas no es muy grave, suele ser leve, pero en algunas personas sí que necesitan hospitalización y unidades de cuidados intensivos. Y el problema es que al venir muchos casos de golpe, pues esto tiende a saturar los hospitales. La idea es utilizar pues otras infraestructuras que se pueden adaptar rápidamente, como es un hotel, para poder aliviar esa presión sobre los hospitales generales, que son los que los que necesitan los pacientes más graves. Entonces aquí podemos aceptar pacientes que tienen solamente síntomas leves o pacientes que ya han pasado por el hospital general y han superado la parte aguda de la enfermedad, pero todavía durante a lo mejor 1 o 2 semanas pueden seguir siendo infecciosos. Entonces, digamos que aquí solamente recibimos pacientes que pueden ser infecciosos y la idea es aliviar la presión sobre el hospital general y que no vuelvan con su familia ni contagien a otros pacientes ni a otros profesionales hasta que no tengamos la seguridad de que ya no son infecciosos. Ese es el papel del hotel. Y la ventaja es que como el hotel pues, es un edificio que ya está funcionando y ahora mismo pues, tampoco hay muchos turistas a los que recibir, pues unas cuantas empresas nos han facilitado prácticamente a título gratuito el utilizar pues los hoteles para dar cabida a estos pacientes. Y por eso estamos aquí. Muy bien. Y bueno, parece que estos días no se habla de otra cosa más que del virus y del COVID. Pero usted como líder en España de esta ONG, del Climate Citizens Lobby, que hablábamos al principio, desde esta ONG se trata de impulsar también acciones contra el cambio climático. Según usted, ¿cree que esta pandemia retrasará las medidas contra el cambio climático o cree que por el contrario puede ayudar a acelerar esta adopción hacia estas tecnologías más eficientes? Pues bueno, lo que sabemos es que de momento de lo único que se habla es del virus, por lo menos en las últimas semanas casi no hay otras noticias en el mundo, ¿no? Con lo cual, pues otros problemas u otras preocupaciones se han quedado aplazados hasta que pase el momento de más urgencia, ¿no? Pero ahora ya vemos, pues en las últimas 2 semanas prácticamente está bajando. Nosotros lo hemos notado también aquí. Cada día recibimos menos pacientes y estamos dando el alta a más pacientes que ya se han curado. Y pienso que ahora ya podemos empezar a pensar en este otro tipo de cosas. Y yo espero y deseo que ya que hemos tenido que enfrentar una situación de emergencia como la de la pandemia, pues podamos sacar algunas lecciones útiles tanto para afrontar otras pandemias que probablemente vengan en el futuro, como para enfrentar otros problemas
seguramente de mucha mayor magnitud, que podrían ser mucho más graves si no tomamos medidas, como es el caso del cambio climático. Ujú. ¿Y qué podemos aprender de la pandemia con relación al cambio climático, según su visión? Bueno, yo creo que hay una serie de semejanzas que nos pueden ayudar a entender mejor el problema y a estar mejor preparados, ¿no? Para empezar, tanto una pandemia como el cambio climático son cosas que afectan a todos los países del mundo, son globales y necesitan de una coordinación de medidas a nivel de todo el planeta, lo cual, con la estructura política que tenemos, con muchos países, es complicada de hacer, pero necesaria. Por otra parte, se trata de problemas en los que hay un retardo importante desde el momento en que se toman las acciones hasta el momento en que tienen resultado esas acciones que se están tomando. Son también circunstancias de las que los científicos veníamos avisando desde hace años. Por ejemplo, las pandemias sabemos que se han producido en la historia y que se volverán a producir. Y desde hace muchos años, pues que la Organización Mundial de la Salud y muchos médicos vienen advirtiendo de que hay que estar preparados para cuando llegue una. Bueno, ha llegado y no estábamos preparados. En el caso del cambio climático es lo mismo. El cambio climático venimos advirtiendo desde hace décadas de que podía darse un problema. Ya desde el año 1980 aproximadamente tenemos la constatación de que efectivamente la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera produce un aumento de la temperatura. Y desde entonces no han hecho más que confirmarse esos datos año tras año. Incluso en la última década parece que se está apreciando una aceleración del calentamiento, con lo cual pues parece que es importante hacer caso de estas advertencias. Y está ese fenómeno de retardo, creo que es interesante. Ahora hemos visto la curva y cómo es importante doblar la curva y tomar medidas. Bueno, lo que ocurre es que desde el momento en que se toman medidas para controlar la epidemia, pues como los casos se diagnostican y hay un retraso, primero porque desde el contagio hasta que empiezan a aparecer los síntomas hay un periodo de incubación. Luego, desde que aparecen los síntomas hasta que se diagnostica, pues hay otro tiempo. Desde que se diagnostica hasta que la enfermedad tiene una evolución y puede causar muertos o un ingreso en hospital, que son los datos de los que ya nos podemos fiar más para saber cuál es realmente la dimensión del problema, pues pasa a lo mejor otra semana. Quiere decirse que los datos de los que no podemos fiar, que son hospitalizaciones y muertos, pueden estar representando cuál es el problema hace 2 o 3 semanas. Y para cuando ya estamos notando el problema, las medidas que se toman pues no van a tener ningún efecto hasta dentro de otras 2 o 3 semanas. Es por eso que en España, por ejemplo, pues se tomaron las medidas a mitad de marzo, pero no hemos notado el máximo de la curva y que empiezan a tener resultados las medidas hasta 3 semanas después, hasta la primera semana de abril, ¿no? En el caso del cambio climático pasa algo parecido. Los gases de efecto invernadero producen un calentamiento, pero ese calentamiento no lo producen inmediatamente, no lo producen al día siguiente de que se han producido las emisiones. Las emisiones se van acumulando en la atmósfera y ese efecto pues tiene mucha inercia y va a durar en promedio unas 2 o 3 décadas, o sea, entre 20 y 30 años, estimamos ahora mismo. Por eso, las primeras, digamos, advertencias de alerta de los científicos, ya serias, con que realmente podía haber un problema, son de los años 50. Ya entonces el presidente de los Estados Unidos recibió un memorándum científico explicando que probablemente habría un problema. Pero no lo pudimos constatar con datos de buenas mediciones, digamos, de satélites y de temperatura, hasta la década de 1980, 30 años después casi. Desde que entonces se empezó a notar un poquito, pues desde entonces ha estado aumentando, pero todavía para lo que es la percepción de las personas normales no hemos notado apenas nada. Pues se ha aumentado unas décimas de grado en la temperatura global, parece poca cosa. Claro, desde los 80 hasta ahora, en estos últimos 50 años, en la vida de una persona normal como yo, cualquier persona de vida media actualmente, pues ya hemos visto, y esto no debería de ocurrir, en la vida de una persona no deberían de notarse cambios de orden geológico, que son cosas que normalmente tardan
miles de años y, sin embargo, en solamente 50 años hemos visto cómo los veranos son más cálidos, los inviernos más suaves, cómo los glaciares que veíamos en las montañas cuando íbamos de excursión de niños han desaparecido, y cómo pues, cuando yo era niño pues había una tormenta fuerte en el Mediterráneo cada 2 o 3 años y ahora tenemos 2 o 3 cada año, ¿no? Entonces, estos son cambios que estamos pudiendo percibir directamente y que ya son bastante alarmantes, y por esto es cuando ya realmente es necesario tomar medidas. Y cuanto antes las tomemos mejor, porque igual que hemos tardado 30 años en poderlo apreciar, las medidas que ahora tenemos solamente tendrán efecto dentro de 20 o 30 años. Hasta entonces, incluso aunque ahora actuásemos de la forma más diligente, el calentamiento va a seguir por lo menos 20 o 30 años más. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, yo creo que en los últimos tiempos la conciencia sobre el calentamiento global yo creo que ya ha aumentado, pero ¿realmente usted cree que los ciudadanos sabemos qué hay que hacer y que no está en nuestras manos frenar esta catástrofe, o si por el contrario también trasladamos eso a la responsabilidad a otros organismos? ¿Usted qué cree? Bueno, yo no es tanto lo que yo crea, yo voy a intentar decir los datos que hay. Aparte de la sensación personal que uno pueda tener, pues hacia finales del año pasado, por ejemplo, se han hecho encuestas en varios países, entre ellos España. En España hice una encuesta en el Instituto Elcano, no hace ni 6 meses, y en esa encuesta pues el 95% de los españoles manifestaba creer en el cambio climático, también que era un problema serio, que había que hacer cosas y que no se estaba haciendo lo suficiente. Es decir, que una conciencia ciudadana ahora mismo existe, yo creo. Está documentado en la mayor parte de los países occidentales, que somos los que realmente podemos hacer más por cambiarlo, porque también somos los más responsables de la cantidad de gases que hay en la atmósfera. Pero sí que hay serias dudas sobre lo que podemos hacer o lo que debemos hacer, incluso sobre si podemos hacer algo. Tampoco es bueno un excesivo alarmismo, aunque realmente es motivo de estar alarmado, pero podríamos caer en el que, bueno, total, ya no se puede hacer nada porque ya no se... No. Realmente podemos hacer cosas a nivel individual y sobre todo podemos hacer cosas a nivel de países, a nivel de políticas. Sabemos lo que deberíamos hacer, los científicos, sabemos lo que deberíamos hacer, porque no solamente los científicos, sino los economistas han estudiado cuál sería la mejor manera de actuar, qué políticas económicas, qué políticas de impuestos se podrían introducir para que ese cambio se produzca de manera suave, efectiva, sin un gran trastorno para la economía y ayudando a mantener la prosperidad. Sabemos cómo hacerlo. Lo que pasa es que ese saber, ese conocimiento todavía no está en la gente y seguramente todavía no está en la conciencia de los líderes políticos. Los líderes políticos están pensando todavía de una manera un poco atrasada, están pensando como si no supiéramos, están pensando como si la gente no fuera consciente de que realmente existe ese problema. Y ahí es donde nuestro papel es importante. Nuestro papel como organización es concienciar, es informar y educar a la gente, y es intentar transmitir a los políticos la relevancia de tomar estas decisiones y hacerlo cuanto antes. Bueno, sabemos cuáles son, qué son esos pasos o qué son esas medidas necesarias para frenar esta emergencia climática. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo más urgente o estas medidas que podemos hacer? Bueno, lo que tenemos que conseguir es rebajar, o sea, reducir lo antes posible la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera que se producen. La mayor causa es las emisiones de combustión de combustibles fósiles, que incluye carbón, petróleo y gas. Por ese orden, el carbón es más contaminante que el petróleo más que el gas. Hoy día tenemos la tecnología para poder prescindir de las centrales de carbón, para poder convertir muchas de las centrales térmicas en centrales que emitan prácticamente cero emisiones, incluso que capturen gas, que capturen al mismo tiempo que se queman, que capturen gases de la atmósfera. O sea que tenemos la tecnología para hacerlo, pero requiere una gran transformación. ¿Cómo conseguir esa transformación? Pues consiguiendo que las tecnologías más limpias sean las más baratas y que las más contaminantes sean las más caras. Los economistas tenemos
bastante fe en lo que se puede cambiar a base de modificar los precios del mercado. Y de hecho, pues en las últimas décadas pues, ha habido reuniones para ver, bueno, ¿cuál sería la mejor política que se podría diseñar? Y existe un gran consenso entre los economistas de que lo más efectivo sería una política que haga aumentar los precios de las emisiones de carbono, de manera que no convenga económicamente a las empresas hacerlo. O sea, si a las empresas no les resulta beneficioso emitir gases, no lo harán. Si en las empresas pueden ganar dinero sin emitir gases o incluso retirándolo, se volcarán en eso. Es muy sencillo, es un incentivo clarísimo y el que mejor puede ayudar a cambiar los comportamientos. Y esto también para los consumidores. Si resulta que los productos más contaminantes nos resultan más caros y los más ecológicos más baratos, ya no solamente tendremos que pensar en ser buenos ciudadanos o tomar decisiones éticas, sino sencillamente haciendo lo que más nos conviene, estaremos haciendo también lo que más conviene para el planeta. ¿Cómo hacer eso? Pues la manera más fácil es poner un impuesto, una tasa que se llama a las emisiones de carbono, que para que no sea muy gravoso inicialmente, pues se plantea que inicialmente sea un impuesto pequeño, pero que haya una previsión de que año a año crezca, de manera que todos podamos saber, los consumidores y sobre todo las empresas, que cada año que pase los productos más contaminantes van a ser más caros y podamos tomar decisiones de ya, ahora mismo, de ir comprando productos cada vez que vayan a producir menos emisiones en el futuro. Esto sobre todo es importante para los bienes de inversión. Es decir, las empresas que hacen sus cálculos de inversión con años vista, pues apostarán por tecnologías que vayan a ser más ecológicas y descartarán inmediatamente ya desde hoy mismo, aunque ahora todavía el impuesto sea pequeño. Las personas, pues ahora muchas veces una persona que ha de comprarse un coche tiene dudas. ¿Vale la pena comprarme un coche eléctrico o no? Porque de momento son más caros los coches eléctricos que los coches que consumen gasoil o gasolina. Pero si supiéramos, si tuviéramos la certeza que en pocos años cada vez la gasolina va a ser más cara, mientras que la electricidad cada vez va a ser más barata porque se puede producir por fuentes de energía renovable, entonces seguramente nos inclinaremos mucho más rápidamente por utilizar vehículos que no producen emisiones. Esta es la idea. Por eso se llegó a un consenso económico y para darlo a conocer, hace poco más de un año, en enero del año 2019, se publicó una carta en el Wall Street Journal, en el que firmaron pues, 27 premios Nobel de Economía y más de 3.000 economistas de primer nivel, en la que se abogaba especificando 4 medidas en concreto, que eran justamente hacer un impuesto al carbono, es la medida estrella, que ese impuesto fuese gradual y luego, claro, trataba de desactivar las dos principales problemas de poner un impuesto. Uno de ellos es que al tratarse de un impuesto indirecto, tiende a perjudicar sobre todo a las personas más pobres. Esto es lo que decimos en economía que es un impuesto de carácter regresivo, porque para los ricos resulta fácil pagar un impuesto al consumo, pero para los pobres, que la mayor parte de su renta se va directamente al consumo, resulta una carga mayor. ¿Cómo evitamos esto? Pues la idea de la tasa al carbono, la idea del impuesto al carbono, no es que el gobierno recaude más impuestos. La idea es que modifiquemos el comportamiento de los consumidores y las empresas. Entonces, ese dinero que se recauda de la tasa, dicen, bueno, pues vamos a contrarrestar el efecto que tiene sobre los más pobres repartiéndolo a todos los ciudadanos por igual, de forma igualitaria. De esta manera estamos evitando que los más pobres sean castigados, al contrario, los más pobres recibirían más de lo que les tocaría pagar como impuesto, es decir, tendrían un apoyo a su vida y a su renta. Estaríamos ayudando a combatir al mismo tiempo la pobreza. Y al mismo tiempo, las empresas que apuestan por las tecnologías más limpias, digamos, estarían recibiendo un apoyo, mientras que aquellas que están utilizando todavía tecnologías más sucias son las que tendrían que ponerse las pilas para modificar su estructura productiva. Esto es lo que se produce. Por otra parte, hay otro efecto negativo que podría producir, que es sobre la competencia internacional. Las empresas que en un país que introduce los impuestos al carbono estarían pagando un sobrecoste, mientras que otras empresas de otros países más contaminantes no estarían pagando ese impuesto. A la hora de competir en los mercados internacionales, digamos que estarían en desventaja. Entonces, igual que se introduce una medida para compensar a los más pobres, se introduce una medida de
hacer un ajuste en los aranceles, en las empresas de exportación e importación, de manera que compense a las exportaciones, a las empresas que exportan por el impuesto que han pagado de más, devolviéndoselo, y que cargue ese impuesto a las empresas que importan de países más contaminantes. De esta manera, no solamente conseguimos evitar esa competencia desleal de los países contaminantes, sino que además esto es una idea muy bonita, porque sin necesidad de un gobierno mundial, solamente que un club, digamos, de países voluntariamente introduzcan este sistema, podrían comerciar libremente entre sí sin problema, porque todos ellos están aplicando los impuestos, mientras que dejarían fuera de ese gran mercado, que normalmente iniciaríamos los países desarrollados, a los países que todavía no han introducido estas medidas. Es decir, sería un gran estímulo a que todos los países del mundo introdujeran este mismo de política. Sé que hay ahora mismo, hay impulsada una iniciativa ciudadana europea. ¿Nos podría contar en qué consiste esta iniciativa? Sí, esta carta que digo que publicaron los economistas americanos no cayó en saco roto. De hecho, en el Congreso de Estados Unidos, pues hay una propuesta de ley, un proyecto de ley que se está tramitando, en el que se recogen estas ideas para introducirlo en la legislación de Estados Unidos. También se ha introducido ya en Canadá y en Suiza. Y lo que queremos, pues desde Europa, es que esto se introduzca también en Europa. Si tanto Estados Unidos como Canadá, Suiza, Europa, tal vez Japón, introducimos este tipo de política, en pocos años se generalizaría en el mundo, porque reunimos más de la mitad del comercio mundial, de la potencia de consumo. Por tanto, tenemos la capacidad de cambiarlo. Ahora mismo, de hecho, pues el mercado de la Comunidad Europea es el mayor del mundo, es mayor que el de Estados Unidos, incluso mayor que el de China. Por tanto, es muy importante que pudiéramos establecer esta política a nivel europeo. Lo que sucede es que los políticos europeos, lo estamos viendo con la pandemia y lo hemos visto con la crisis económica anterior, pues les cuesta mucho tomar decisiones conjuntamente. No se pueden tomar decisiones por mayoría, la mayor parte de las decisiones importantes requieren unanimidad, con lo cual cualquier país que se oponga hace que sea muy difícil, y por eso pues hemos lanzado hace menos de un año, ahora mismo está en periodo de recogida de firmas, una iniciativa ciudadana en la que todos los ciudadanos, todas las personas con derecho a voto en la Comunidad Europea, por supuesto todos los ciudadanos españoles, podemos firmar entrando en la web para pedir formalmente, y si recogimos número suficiente de firmas, el Parlamento y la Comisión Europea están obligados a considerarlo, para proponer que se contemple este tipo de política exactamente, es decir, poner un impuesto al carbono que empiece de forma gradual, que sea creciente y que la mayor parte de esta recaudación se reparta directamente a los ciudadanos en forma de renta. Fíjate que ahora mismo, con el tema de la pandemia, se está hablando de la renta básica universal y el problema es cómo financiarla. Bueno, pues aquí tendríamos que una parte de la renta básica universal para todos los ciudadanos se podría financiar en forma de renta climática y servir también para luchar contra este tipo de situaciones como las pandemias o como las emergencias, en las que siempre, lógicamente, los más castigados son los más débiles, que son los más pobres. Tendríamos un recurso para dar soporte económico a los más pobres al mismo tiempo que hacemos una salida de la crisis de forma verde, digamos, de forma ecológica. Sería la manera de cuadrar casi la cuadratura del círculo, porque cuando los recursos son escasos, ahora mismo la pandemia es un gran problema, pero comparado con el problema de la pobreza y la desigualdad en el mundo o del cambio climático, pues es un problema menor. Bueno, pues podemos aprovechar esta circunstancia para repensar las cosas y atacar al mismo tiempo esos dos grandes problemas, seguramente ahora mismo los dos mayores problemas de la humanidad. Sí. Y una pregunta. ¿Tenemos alguna idea de qué es lo que opinan los políticos europeos respecto a estas medidas? Pues a nivel privado nosotros hemos tenido desde la ONG ya algunos contactos con políticos europeos, con parlamentarios, y la receptividad es buena, pero tienen bastante escepticismo sobre cómo sería aceptado por los ciudadanos. Tienen también excesiva confianza en el sistema europeo actual de
mercado de emisiones, aunque el mercado de emisiones solamente afecta a las grandes empresas más contaminantes y solamente al 40% de las emisiones, o sea que tiene un alcance muy inferior al que podría tener una verdadera política de impuestos al carbono. Entonces, yo creo que sería bien recibido que ahora mismo en el Parlamento una mayoría de parlamentarios europeos que podrían aceptar, tramitar una cosa de este tipo, llevará su tiempo, pero es muy, muy importante que los ciudadanos les hagamos llegar este mensaje. Les hagamos llegar el mensaje de que queremos que lo hagan, de que sabemos que se puede hacer y de que electoralmente vamos a castigar a los partidos que no estén a favor y que vamos a premiar a los partidos que realmente estén dispuestos. Nuestra ONG no es partidista. Nuestra ONG aspira a que todos los partidos, si es posible, apoyen esta idea, porque como pasa en la pandemia, no conoce de colores políticos, ni de fronteras, ni de países. Es algo que está en interés de toda la humanidad y que de lo que trata es de buscar un consenso. También entre los economistas que han firmado la propuesta, los hay de todas las tendencias, desde digamos, posiciones ultraliberales muy pro mercado a otros economistas muy partidarios de lo público. Es decir, todos estamos de acuerdo, todos los que estamos en favor de esta política, con posiciones ideológicas muy distintas, en que técnicamente es la mejor opción. Y yo lo que invitaría pues, a todos los ciudadanos es a entrar en la página web de nuestra organización. Voy a decir la página web se llama climateincome.org, climateincome.org, y a través de esta página uno se puede informar. Cuando se entra ahí está en inglés, pero se puede cambiar a castellano o a cualquier idioma, está en muchos idiomas. Y ahí se puede entender mejor cómo funciona la política y hay acceso directo a la página web de la Unión Europea, del Parlamento, donde se puede apoyar la iniciativa. No es una iniciativa o sea, es una cosa seria, entonces, por tanto, no es como lo que se firma de esto de conseguir no sé cuántas firmas y que cualquiera firma y ya está. Aquí te van a pedir que te identifiques, te van a pedir que pongas el DNI para poder comprobar que efectivamente eres un ciudadano europeo con derecho a voto. Te van a pedir nombre, apellidos, fecha de nacimiento, o sea, van a pedir unos datos, son datos protegidos, son datos que recoge el Parlamento Europeo, porque es una iniciativa pública. Entonces eso cuesta un poquito más hacer esta firma que cuando sencillamente llega por email y lo reenviamos, pero yo os invitaría a todos los que lo veáis a firmar esta iniciativa y a compartir esta iniciativa con vuestros amigos, con vuestra familia y a nivel político, si conocéis líderes, ya sea locales, de parlamentos autonómicos o de gobiernos locales autonómicos o del Parlamento Nacional, a difundirlo porque creo que realmente vale la pena. Creo que tenemos la oportunidad de aprender, tenemos la oportunidad de salir de esta crisis de una forma mejor de cómo hemos entrado. Y yo no sé, creo que con eso ya he dicho todo lo que podía decir. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, gracias por su tiempo y estamos en contacto. Venga, gracias, Belén. Gracias.